En Ica, Perú, existe un museo, quizás el más misterioso del planeta. Es el Museo de Piedras Grabadas de Ica. El profesor Javier Cabrera Darrequea fue su creador. El museo ofrece 2 colecciones arqueológicas, una de las cuales se mantuvo en secreto durante años. En realidad, nada de esto debería de existir. Los objetos que ahí se pueden encontrar son demasiado fantásticos y aterradores. Este es un claro ejemplo de cuando la realidad supera a la ficción. ¿Estás listo para sentir el terror? Prepárate, porque yo soy el documentalista y esto es el armario de los horrores. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Las cámaras secretas y las impactantes pistas. No hay nada en este lugar que no te sorprenda. Sin embargo, cuando un visitante tiene suerte, puede acceder a las habitaciones ocultas del sitio, conocidas como las cámaras secretas. Lo que se puede ver ahí dentro excede toda la imaginación. Las cámaras secretas del profesor Cabrera contienen cosas que rompen todos los límites de la lógica racional. Incluso, si intentáramos explicar lo que ahí se puede ver, no podríamos. Es algo que simplemente está más allá de nuestro alcance. Pero, ¿de qué se tratan los hallazgos del profesor Cabrera que supuestamente no deberían de existir? Una colección secreta. Cuando uno entra en las cámaras secretas, los ojos poco a poco se acostumbran lentamente a la luz tenue del lugar. El aire está lleno de polvo. En la entrada se extiende un estrecho pasillo cuyo otro extremo solo se puede adivinar. A la derecha y a la izquierda hay estantes que llegan hasta el techo. Mejor dicho, miles de figurillas de arcilla yacen una al lado de la otra, muy apretadas, en varias filas de profundidad. Es evidente que, con el tiempo, se han ido añadiendo nuevos estantes para crear más espacio para los misteriosos objetos que se van acumulando. La enorme colección crece constantemente. Colección horrorífica. Varias bombillas desnudas son atadas a cables y suspendidas del techo. Su pálido brillo proyecta una luz espeluznante a través de toda la escena. El aire está seco y fácilmente lo hace a uno toser. Ahí dentro uno encuentra figuras extrañas. La mayoría de estas figuras consiste en 2 humanoides que presentan un grupo grotesco. Por ejemplo, una figura tumbada en una especie de mesa y una segunda de pie a su lado, tratando a la que está en posición postrada. Pero en otras figuras el cirujano ya había abierto al paciente. Las muchas escenas son diferentes, pero se parecen mucho entre sí. Se siente como si a uno lo hubieran transportado a una vitrina de piedra, con la sección de los horrores. Estos seres, hechos de arcilla gris, tienen un máximo de 30 centímetros de altura y curiosamente presentan criaturas con forma de máscaras. Las figuras que sostienen cuchillos
no se parecen para nada a un doctor de nuestros días. No, en realidad dan la impresión de ser científicos locos desprovistos de emociones, abusando de los seres humanos y diseccionándolos con la curiosidad de un despiadado investigador. Uno se puede llegar a preguntar si ¿son los cirujanos seres humanos en absoluto? Pero sus rasgos parecen bastante extraños y exóticos, como si fueran de otro planeta. Miles de estas criaturas en el pasillo secreto del profesor Cabrera se mantienen de pie, muy apretados uno al lado de otro. Dentro de cajas de cartón polvorientas se pueden ver algunas figurillas muy dañadas y fragmentos no identificables. El profesor Cabrera solo pudo exhibir una pequeña parte de las figurillas intactas de la colección. Miles de figuras de este tipo están almacenadas en una cueva. La falta de espacio impide presentar más de una pequeña fracción de esta colección en la parte secreta del museo. Se estima que los miembros de la población indígena han desenterrado aproximadamente 50,000 de estos objetos arqueológicos. Para preservar estos tesoros para la posteridad, es necesario alojarlos en un gran museo. Los preciosos artefactos deben ser almacenados, limpiados, catalogados y expuestos en condiciones ideales de temperatura y humedad. ¿Pero qué es todo esto? ¿Acaso se trata de una especie de cirugía antigua? Según algunas dataciones, los artefactos del museo tienen muchos miles de años. Si son genuinos, entonces muchas partes de la historia humana tendrían que ser completamente reescritas. Por ahora, no se han tenido en cuenta en los anales de la evolución humana a los médicos que realizaron las cirugías en el antiguo Perú hace miles de años. ¿Podremos alguna vez leer las monstruosas y misteriosas figuras como si fueran un libro y comprenderlas? El profesor Cabrera estaba convencido de ello. Tal vez las figurillas de arcilla representaban sacrificios humanos. Tal vez los sacerdotes sacrificaban ritualmente a las personas hace miles de años. El profesor Cabrera objetó con vehemencia todas esas suposiciones. Por ejemplo, existe una imagen inquietante, una figura, en donde el corazón de alguien que parecía haber sido cortado de su pecho. ¿Un sacrificio humano? No lo sé, pero otra escultura de arcilla muestra un corazón humano siendo tratado médicamente. Una criatura lo sostenía en sus manos, algo que parecía una manguera que iba de una vena a un vaso. Pero hay más. Otra de las figurillas retrata un trasplante de corazón en donde se le saca el órgano a un cuerpo y es depositado en el otro. Lo cierto es que un primitivo sacrificio humano para los dioses no se vería así. Entonces, las esculturas sí representan cirujanos operando a seres humanos. Pero, ¿están trasplantando corazones? ¿Quién habría supuestamente realizado operaciones de corazón en el antiguo Perú hace tantos miles de años? El profesor Cabrera estaba convencido de que en la región del actual Perú existía una civilización muy avanzada. Una cultura antigua, mucho antes que la nuestra. Las investigaciones. Durante muchos años, solo se conocían las piedras talladas de la colección del profesor Cabrera. Él mantuvo las esculturas de arcilla en secreto. Miles de piedras, con muchos más miles de grabados, fueron exhibidos en el Museo de Cabrera en Ica, ubicado en la Plaza de Armas, llevando a menudo motivos fantásticos. Entre otros, también representan procedimientos quirúrgicos muy complicados, pero con una cantidad de detalles finos
que era imposible que los artistas de la arcilla dieran a sus creaciones las verdaderas formas tridimensionales. La arcilla gruesa simplemente no lo permitía. Por lo tanto, los artistas evidentemente tallaron dibujos en piedra dura, con una increíble cantidad de detalles reconocibles. Tanto las esculturas de arcilla como las tallas en piedra representan repetidamente motivos similares. Habrían sido creadas aproximadamente al mismo tiempo. Pero, ¿cuándo? En el verano de 1967, la compañía minera Mauricio Hochschild llevó a cabo una investigación sobre las piedras talladas de la colección del profesor Cabrera. El geólogo, Dr. Eric Wolf, estaba a cargo de analizar la capa de oxidación que se había formado sobre las incisiones de tallado, los grabados y que se encontraba dentro de las ranuras. Los dibujos se habían cubierto con un esmalte natural muy delgado, no hay duda de ello. Los grabados deben ser, por lo tanto, más antiguos que la capa de oxidación, aunque es casi imposible determinar directamente la edad de los grabados. Es de gran ayuda para fechar la capa de oxidación. El resultado revela la edad mínima de los dibujos. Además, el Dr. Eric Wolf, el Instituto de Mineralogía y Petrografía de la Universidad de Bonn, también realizó pruebas. El resultado: los grabados deben haber sido tallados en las piedras hace al menos 12.000 años. Por lo tanto, tienen al menos 12.000 años de antigüedad. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Te aseguro que los contestaré. Yo soy el documentalista y esto fue El Armario de los Horrores. Saludos especiales para Bardox Movie, Iker Vázquez Guerrero, El Tuercas en tu vida, José Rodríguez, Miguel Jiménez, Alex Bonilla, Mirna S, Kairi Cruz, Fernando Pérez, Anthony Mora, Elian Aspiri, Juan José Caro Larsen, Apocalipsis 2020, Isael CJ, César Julio, Ali Álvarez, Éxodo, Ángel Luis Sosa, JM, Dago Cárdenas, C. Mega Zarzala, Len Calvo Urbina, Mariano de Jesús Paladés Guille, TM40, Alex Cancelli, Cristian Revilla Muñoz, Kevin Torres y Ronaldos León. Gracias y hasta la próxima.